Bueno, pues vamos a establecer unas propiedades básicas de la integral a continuación, ¿no? Entonces, pues precisamente como se ha definido la integral sobre funciones simples e integrables, pues precisamente ahora, aquí tal vez simple, integrable. Es como en el comentario que puse, ¿no? En el YouTube. Bueno, muy bien. Entonces, para definir, bueno, precisamente para probar cosas de esta integral que estamos definiendo, como que abre sumas, saca escalares, pues primero son cosas que tendríamos que probar sobre las funciones simples e integrables, ya que estamos basando nuestra definición completamente en ellas, ¿no? Entonces, de esta forma, si se considera X sigma mu un espacio de medida, C un real y F una... Le voy a poner así una de las simples de X e integrable. S de X igual a las funciones que van de X en los reales, tal que F es simple, ¿no? Ok. Entonces, pues lo que nos va a afirmar el teorema precisamente es que la integral sobre X de la función C por F respecto a nuestra medida mu va a ser lo mismo que C veces la integral respecto a X de la función F respecto a mu. Y luego vamos a hacer lo mismo con la monotonía, ¿no? Del orden y con la suma. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo sería esta prueba? Bueno, pues es sencillo, hay que ir tomando práctica. Lo primero sería decir, bueno, pues como f es simple, pues tiene que existir esta partición de pedazos finitos, ¿no? Entonces existen a1 hasta an elementos en la sigma álgebra, de tal forma que todo X queda reconstituido como una unión de estos elementos, y si Y es distinto de J, ahí intersección a J es vacía. Y también existen los reales, ¿no? Ponerles de alfa 1 hasta alfa n elementos en R, tal que para todo X en I, la F en X es precisamente alfa I. Esto es para escribir muy bien, ¿no? La definición de función a pasos. Ahora, como F es integrable, pues aquí hay de dos sopas, ¿no? O podemos suponer que para todo I la medida de I es finita. Ajá, o sea, como que queremos evitar el problema, ¿no? O sea, ahí no se puede integrar de todos modos. Entonces, lo que estamos asumiendo aquí es que, pues podemos asumir que en todas las piezas tienen medida finita, ¿no? Precisamente. Estos son el tipo de comentarios que luego siento que hago que traen más dudas, ¿no? Pero bueno, la definición dice que la medida tiene que ser finita si el alfa i, así como lo escribimos en este caso, es distinto de cero, ¿no? Entonces, pues, en todo caso, lo que sí podemos suponer es que todas las i es la medida es finita, ¿no? Ya así de facto. Perfecto.
Bueno, entonces f, ahora sí, es lo mismo que sumar alfa i veces la función característica en i, de i igual a 1 hasta n, ¿no? Nuestra función f queda definida de esta forma. Entonces, pues la función c por f no es otra cosa más que también la c va a entrar en la suma y va a ser c veces alfa i por g de a i con i igual a 1 hasta n. Entonces, pues por definición, la integral sobre x de esta función cf respecto a la mu, pues no es más que otra cosa más que la suma de los coeficientes multiplicados, ahora sí, ¿no? Por la medida del AI, con i corriendo de 1 hasta n, ¿no? Nada más había que cambiar ese valor, ¿no? La integral es precisamente esa parte. Pero aquí, otra vez, podemos sacar a la c, y esto es la suma de igual a 1 hasta n de alfa i por mu de AI. Pero esto tiene una definición clara que viene de la integrabilidad de la f, y entonces esto es la integral sobre x de la función f respecto a mu. Y era lo que queríamos probar, ¿no? Que concordaban para funciones integrables y simples. Ahora vamos a ver un poco más. Otro lemita. Sean x sigma mu espacio de medida y g y f funciones simples de x e integrables. Entonces, precisamente, si f domina a g, entonces, pues la integral de la función g respecto a mu también tendrá que estar dominada por la integral de la función f respecto a la mu, ¿no? Entonces aquí hay que ver pues cachitos, ¿no? Hay que hacer observaciones, ¿no? Prueba. La prueba aquí no es difícil, ¿no? Solo hay que verificar algunas cosas. Entonces, de entrada, va a estar por acá x y va a haber dos particiones de él, ¿no? La de los a sub fi que son para la parte de que f es una función simple. Será cada uno de estos. Y luego también va a estar la parte de que g es una función simple, por lo tanto estarán estos a sub g j, ¿no? Que sí se sabe, por ejemplo, de igual manera lo voy a poner ya así asumiendo las escrituras para muy rápido, pero pues que g debería de ser de la forma con j corriendo desde 0 hasta una m de la forma beta j por la característica de a sub g j. Y también se sabe que la f se puede escribir de manera análoga con sus respectivas piezas, ¿no? Ok. Entonces, aquí hay una parte respectivamente importante, ¿no? Y es la monotonía. O sea, f siempre queda por arriba de la función g en toda la función. Perdón, en todo el dominio, en todo x, ¿no? Entonces, hacer esta comparación, pues nos trae una bronca, ¿no? De algún estilo, así a secas,
porque hay piezas, ¿no? O sea, si me tomo una X aquí, pues sí sé que G de X está abajo de F de X, pero uno está en una pieza que no tiene nada que ver con la pieza respectiva de G, que no tiene que ver con la pieza respectiva de la F, ¿no? Entonces aquí de entrada, lo que se puede hacer precisamente es dividir, ¿no? O sea, podemos considerar los conjuntos de la forma B y J, que sería el resultado precisamente de intersecar el conjunto AI de G con AJ supra F. Y entonces ahora ya tenemos un poco cambiado el aspecto de esta situación, porque ahora ya tenemos un nombre para cada una de estas piezas, ¿no? O sea, ya sabemos aquí, ya sabemos acá, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto, ¿no? Tenemos dos cosas inmediatamente. Una es por la aditividad de la mu, ¿no? O sea, la definición de la integral de estas dos funciones se va a poder seguir aplicando a formas de que la escribamos distinta, ¿no? O sea, a ver a qué voy, ¿no? O sea, la G tenía esa cara ahorita, pero pues era porque la definimos con sus piezas A sub J, que son maximales, ¿no? O sea, forman una partición. Pero ahora a la G la podemos escribir como la suma. Aquí sí ya no sabemos hasta exactamente hasta dónde va, pero sería gamma y J de la característica de B y J. Digo, eso de no sabemos hasta dónde va, pues es es como choro mío, ¿no? Es porque hablo muy mal, pero pues sí sabemos a dónde va. La I está corriendo sobre la G y la G es M, N. O sea, ahora va a tener esta forma, la función G, ¿no? Pero porque estamos precisamente, o sea, la gamma y J, pues va a depender solamente del A y G, ¿dónde está, ¿no? O sea, gamma y J siempre es BI, ¿no? O sea, nada, pues sí, porque estamos hablando de G y entonces solo estamos tomando en cuenta los valores de donde las piezas, ¿no? Y entonces no importa que intersecamos con las piececitas que estamos ocupando para describir a la función f, ¿no? O sea, ahí pues nada más vinieron y rompieron en más cachos, los cachos rojos, ¿no? No hicieron otra cosa. De manera análoga se tiene el mismo razonamiento para f, desde IJ corriendo en 0 hasta M y N, pero ahora pues sí, también es gamma de I, J y son sobre los mismos. No, discúlpenme, aquí no es... Sí, no, aquí no es gamma, ¿no? Aquí es posiblemente... Bueno, no es posiblemente, de hecho es otro número, vamos a ponerle eta, ¿no? Y precisamente el comentario análogo, ¿no? Eta I J siempre es igual a alfa J, ¿no? Pero aquí hay una ventaja clara y muy bonita, ¿no? Por la asunción que tenemos sobre la función G y F, como ahora sí estamos tomando en cuenta, ¿no? Y si ahora sí hicimos un despedazadero, cortamos, ¿no? Estas cosas. Ahí se me fue, G está abajo. Entonces gamma y J es menor o igual siempre que eta de I, J, pues G es menor o igual
que F. O sea, pues lo que hicimos fue cortar en piezas, ¿no? Para que fuera como la misma cantidad de piezas por ambos lados, ¿no? Y entonces precisamente la integral de G respecto a X, bueno, ahora sí, la integral en X de nuestra función G respecto a mu, pues no va a ser otra cosa más que la suma de m hasta n de i, j de alfa i, j de la medida de bi, j, ¿no? Y bueno, pues precisamente esto, por lo que estamos viendo, es menor o igual que eta i, j. Acá ya me estoy comiendo la suma. De la medida igual de b y j. Y pues esto no es más que la definición de la integral en f, ¿no? De la función, porque f y g son funciones simples, ¿no? No, ojo que la definición de la integral de una función simple e integrable, pues nada más recopila la suma así, pero nunca dice ahí que las piezas tienen que ser maximales, ¿no? Y de hecho, pues por la aditividad de la medida, precisamente se ve que no importa cómo descompongas la partición en piezas finitas, mientras la función sea integrable, pues estas de todos modos vas a poderlas unir o separar, que es lo que estamos haciendo aquí en el fondo, ¿no? Aquí justamente eso sería una muy buena observación. Y es que se usa que la escritura de las simples no es única. Y la definición de integral no depende. ¿Vale? Perfecto. Bueno, aquí voy a dejar esto para que lo